Bienvenidos todos al podcast de Mundo Valor. Hoy, el tema central será el contenido del documento International Valuation Standards, IVS, publicadas en el 2024 por la IVSC, The International Valuation Standard Council, vigentes a partir de enero de 2025. En esta oportunidad, se analizará el contenido de la IVS 106, documentación y presentación de informes. El audio que a continuación escucharán proviene del análisis del documento realizado con las herramientas Notebook LM de Google y Google AI Studio. Aunque siempre habrá matices de interpretación entre el contenido del documento y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos en un tema que es clave, ¿no? Para la confianza, para la transparencia, en todo el mundo financiero y de negocios. Hablamos de la documentación y los informes de evaluación, específicamente según las normas internacionales, la IVS 106. Tenemos aquí unos extractos que nos van a guiar. El punto es entender qué se necesita, qué hay que poner sobre la mesa para que una evaluación se considere, sólida, clara y útil para quien la necesita, ¿no? Es como la base para que todo sea consistente, profesional. A ver, vamos a desglosarlo. Exacto. La IVS 106 lo dice muy claro, ¿eh? Sin una documentación adecuada, sin un informe que sea transparente, pues la evaluación no cumple su función principal. Y ojo, esto aplica igual si la evaluación la hace, digamos, alguien de la propia empresa o si contratan a un experto externo. El estándar es el mismo. Hablemos primero de la documentación, que no es solo el informe final que se entrega, ¿verdad? Va más allá. Correcto, mucho más allá. La documentación es como todo el expediente del trabajo. Incluye las comunicaciones importantes con el cliente, los borradores, qué métodos se pensaron, incluso los que se descartaron. ¿Y por qué? También los datos que se usaron, cómo se analizaron los riesgos, los posibles sesgos, el juicio profesional que se aplicó, claro, y los controles de calidad internos. Tiene que ser lo suficientemente completo para que otro evaluador, si lo ve, entienda perfectamente qué se hizo y por qué se llegó a esa conclusión. Es asegurar la trazabilidad del razonamiento, digamos. Entendido. Como dejar el camino de migas de pan, ¿no? Para poder seguir el razonamiento. Justo eso. Esa trazabilidad es fundamental. Vale. Y luego está el informe de evaluación como tal, el documento final. ¿Qué es lo mínimo, lo indispensable que debe tener? Bueno, el informe tiene que ser claro, estar bien estructurado. Aunque el formato puede variar, puede ser más detallado o más resumido. Pero la IVS 106 sí exige unos elementos mínimos que son cruciales. Ajá. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Cuéntanos algunos de esos elementos clave. A ver, debe incluir el alcance que se acordó con el cliente, qué es exactamente lo que se está evaluando, el activo o el pasivo, ¿no? También quién es el evaluador y quién es el cliente. ¿Para qué se va a usar esa evaluación? Eso es importante. Claro, no es lo mismo para vender que para reportar en libros. Exacto. Luego la fecha de evaluación, o sea, ¿a qué momento corresponde ese valor? La base de valor es crítica también. ¿Es valor de mercado, valor razonable? Define cómo interpretar la cifra final. Precisamente. También hay que detallar los enfoques y métodos que se usaron, las fuentes de datos importantes, los supuestos clave, las hipótesis fuertes que se hicieron, o si hay condiciones que limitan el alcance o la certeza. Y algo cada vez más relevante, si se consideraron factores ESG, ambientales, sociales, de gobernanza, que fueran significativos. Interesante lo de ESG. Sí, puede tener impacto material. Y por supuesto al final, el valor concluido y cómo se justifica. Importantísimo también, una declaración clara de que se cumple con las IVS y la fecha del informe. Muy completo, sí. Parece que cada punto está pensado para evitar malentendidos. Ahora, una duda. ¿Qué pasa si hay alguna limitación real, algo que impida seguir la norma al 100%? Punto crítico. Y aquí la transparencia es todo. Si una limitación es tan importante que afecta el cumplimiento de las IVS, el informe no puede decir que cumple con las IVS. Sería incorrecto. La credibilidad de todo el sistema depende de esa honestidad. Hay que decirlo claramente. Entendido.
Una distinción fundamental, la integridad primero. Y para aclarar otra cosita rápida, ¿qué diferencia hay con un informe de revisión de evaluación? A veces como que se mezclan. Buena pregunta, sí, se confunden. Una revisión no es hacer una evaluación nueva desde cero. Es un análisis sobre una evaluación que ya existe. Puede ser para ver si el proceso que se siguió cumplió con las normas, con las IBS, por ejemplo. O puede ser para opinar si el valor al que se llegó en esa evaluación original parece razonable. Ajá. Pero, y este es el detalle clave, si al revisar el valor, el revisor dice, no, yo creo que el valor es este otro, y propone un valor diferente, entonces en ese momento, eso ya se convierte en una nueva evaluación, y ese nuevo informe tiene que cumplir con todos los requisitos que acabamos de mencionar para un informe de evaluación completo. Entendido. La línea está en si propones tu propio valor. Clarísimo. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué idea principal nos quedamos de la IWES 106? Pues que la documentación meticulosa y los informes que son claros, completos y siguen estas pautas, no son solo papeleo, no son burocracia, son realmente la columna vertebral que da confianza y permite comparar evaluaciones en todo el mundo. Son la garantía, digamos, de calidad y profesionalismo en un área súper importante para la economía. Exactamente. Son la base para tomar decisiones informadas. Totalmente. Y bueno, quizás para dejar una reflexión final, con la complejidad que vemos hoy en los mercados, en los activos que se evalúan, ¿cómo impacta realmente esta exigencia de ser tan claros, de justificar todo tan bien en la percepción del riesgo y en la confianza que al final ponen los usuarios en estas evaluaciones? Es algo en lo que vale la pena pensar, ¿no? Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.